Y para mí ese año se transformó totalmente en descubrir cuál era mi camino de fe y ser creativo en eso. Y ahí es donde nace la creatividad en la fe. Okay. Y venía mucho de un anhelo que yo tenía muy erróneo, intentar creer como los demás. Uh-huh. Y entendí que uno tiene que ser creativo y como explorarse uno mismo y encontrarse uno mismo para llegar a su plenitud de fe. Porque la Madre Teresa de Calcuta es del carajos, pero yo nunca voy a ser la Madre Teresa de Calcuta, no porque no vaya a ser santo, porque todos podemos llegar a ser santos, sino porque ella, el camino de ella era ese. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por traernos a este lugar, te damos gracias por las diosidencias de la vida, porque me cruzaste con Gabo en un momento que no lo esperaba, la verdad. Y siempre traes a nuestra vida personas que nos acercan a la fe y personas que nos acercan a ti. Te damos gracias por nuestras virtudes, por nuestros dones, por nuestra creatividad y por todo aquello que nos regalas cada día. Te entregamos este capítulo, te entregamos cada palabra que va a salir de nuestra boca, que sea el Espíritu Santo hablando, que arda dentro de nosotros y que solamente sea para glorificarte a ti lo que hablemos aquí. Amén. Amén. ¿Quieres decir algo, perrito? Señor, te pedimos mucho por este podcast, por Mauro, también por todos los deseos de su corazón, para que siga llevando muchas almas al cielo y le des fuerza para seguir siendo testimonio de un católico auténtico. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos a un invitado muy muy especial, un invitado que Dios me lo ha puesto en el camino y que hemos compartido muchos espacios últimamente. Siento que Dios nos ha cruzado por distintas razones y bueno, espero que sean muchas más. Les presento a Gabriel Gutiérrez. Hola Mauro, pues feliz de estar aquí. Siento que escuchando un poco el podcast me doy cuenta que trae pura gente crack. No sé si estamos al nivel, pero a darla toda ahí y pues con mucha emoción. Oiga, últimamente he escuchado eso y no, o sea, todos los que seguimos a Dios, incluso los que no también, tenemos una historia por contar y yo creo que eso es lo que nos hace cracks, como usted dice. Simplemente porque tenemos a Dios en la vida, weón, y eso es lo que nos hace cracks. Bienvenido, mi pez. De verdad que para mí es un honor tenerlo acá y yo sé que para todos los que nos están escuchando también. Ahorita hablábamos de la creatividad y la sencillez. Cierto que son dos palabras como que lo tienen a usted marcado, como en su camino de fe. Empecemos por ahí. Cuéntenos un poquito por qué, como qué es lo que lo hace decir que eso es lo que más lo llama la atención de Dios. Bueno, ahí para empezar un poco la historia y por qué llegué como a todo el tema de la creatividad en Dios y en nuestra fe. Pues lo voy a contar un poquito de un muy resumen de mi vida. No resuma nada. Pero pues básicamente yo nací en un entorno muy católico por mi familia, por mi colegio, también por mis amigos y también siempre muy entregado al servicio de Dios. Y siento que fue un regalo que me dio Dios y siempre estuve muy protegido en eso de una manera muy sana y todo era con Dios, y yo siento que Dios en mi vida desde chiquito todo era Dios, como para las cosas buenas y las cosas malas, y como todos en la pubertad, en típica edad rebelde, Sí. Me alejé mucho de Dios y cuando me alejé mucho de Dios, como que tomé la decisión de sacarlo de mi vida y tuve una época ahí de muchas locuras
Pero en todas esas locuras me di cuenta que busqué la felicidad y busqué mi plenitud en cosas que no me lo iban a dar. Y cuando buscaba esa felicidad, seguía mi vida paralela, sirviendo, ayudando, yendo a cosas de Dios. Y en un punto me di la oportunidad de volver a encontrar a Dios después de que me alejé. Y cuando tomo esa decisión, empiezo a vivir como un conflicto muy duro, y es porque entré muy muy fuerte al reino, que es un movimiento que pues ha estado presente en mi vida siempre, en mi colegio, en todo. Y cuando entró al reino empecé a tener algo que yo lo llamaba como celos de fe, y era que yo quería tener la fe que veía en muchos del reino y quería tener una relación con Dios como la veía en ellos. Y no sé, la gente me hablaba de ciertas cosas, entonces están las niñas que cantan divino y sienten a Dios a través del canto, y yo quería cantar y pues no es que sea lo mío, no se me da nada. Veía a alguna gente que en los retiros sentía cosas o lo escuchaban súper claro en ciertos mensajes, en direcciones espirituales y cosas así, y yo no sentía nada. Y así llevé mi fe como 2-3 años, como desde que me gradué del colegio, un poco antes, hasta que un amigo me dijo como, oiga, vámonos de Colab, que es irse un año a vivir pues es entregarle un año de su vida al servicio de Dios a través del movimiento en cualquier parte del mundo, y uno vive con padres. Y yo siempre tuve la inquietud de irme, pero yo en ese punto de mi fe, yo dije, estoy mamado de no sentir nada, de ver cómo todo el mundo cree, todo el mundo siente, todo el mundo llora, y yo no siento nada. Entonces yo dije, me voy a ir este año a descubrir a Dios. Uh-huh. Y yo creo que hoy en día estamos en una sociedad muy tibia y estamos en una sociedad muy gris, como que estamos en un mundo donde nos ofrecen 1000 cosas y uno no tiene que tomar nunca la decisión de ser blanco o negro, uh-huh, sino uno puede estar siempre siendo tibio y siempre estando en lo gris. Y yo dije, hay cosas que no podemos estar en lo gris, como nuestra fe. Yo dije, uno tiene que ser católico hasta el fondo, convencido, o ser ateo convencido, pero yo no puedo tener una fe súper tibia. Y también en el lado de la castidad, como que yo dije, a mí mis papás siempre me enseñaron la castidad, esto no me convence, pues tengo que convencerme al 100% o no, pero no puedo vivir esto a medias. Okay. Entonces me voy ese año a descubrir esas dos cosas, me voy con esas dos preguntas grandes. Y me acuerdo que fue muy chistoso porque llegan jóvenes del reino de todo el mundo y nos reúnen en México un mes, y todos llegaban con un deseo de Dios gigante, todos decían, quiero entregarle mi año a Dios, no sé qué, y cuando yo me presenté dije como, oigan, yo no creo en Dios, y vine a descubrirlo, y la gente era como, marica, vas a vivir con padres un año, como así que no crees en Dios, y yo le dije, pues he tenido una vida al lado de Dios, pero yo creo que yo no he tenido la posibilidad de creer en Él. Claro. Y en ese mes salió una de mis frases pilares y jaculatorias que más le entrego a Dios, y es, dudar es creer. Ahí entendí que si uno duda que Dios está en la hostia, está creyendo un poquito. Uh-huh. Uno no duda que el cielo es morado, entonces uno tiene la certeza de que es azul. Pero si uno duda un poquito es porque algo de uno cree que ahí está Dios. Okay. Y en ese año me pasó algo muy chistoso, y es que empecé a ir a un colegio. Yo tenía que ir a los colegios a ayudar a los niños en unas apostoladas, en unas cosas, y tenía que ir siempre a las 4 de la mañana, salía el padre que iba para ese colegio, uh-huh, y el padre, apenas nos subíamos al carro, ponía piso 21 a todo dar, o sea, súper duro. Uh-huh. Y yo dije, este padre es como de los míos, y empecé a hacerme muy amigo del padre, y ese primer mes a mí me costó mucho trabajo, porque a mí me encanta la farra, me gusta el traguito, me gusta la vida social, y en ese mes llegué a un país nuevo, llegué a vivir con padres. En el año de Colab lo ideal es no salir, como tener una vida más entregada a Dios, más a la oración. Tenía que tener misa todos los días, rosario, y me estaba costando mucho. Un cambio todo completo. Sí, fue un cambio del cielo a la tierra, pero sí, claro, duro.
Y como al mes yo tomo la decisión de volverme, de que yo no iba a aguantar. Entonces a la primera persona que le cuento es a ese padre. Le digo, oiga padre, creo que me enloquecí, me vine aquí, quise descubrir a Dios, pero pues yo no voy a aguantar, o sea, esto está muy pesado. En tiempos, en fe, en todo era exigente. Y el padre se voltea y me dice, dame un mes para que te enamores de Dios. Y yo dije, bueno. Y ese padre me daba misa todos los días, y en una de las misas, que estábamos los dos solos, me dijo como, aunque no me creas, a mí me cuesta creer que Dios está en la hostia, y yo no creo que está aquí. Y yo dije como, marica, y yo dije como un padre no cree que Dios está en la hostia si es su trabajo, o sea, es como si yo como arquitecto dijera que la casa se va a caer, marica, o sea, no tiene sentido. Sí. Y me pareció un video, o sea, yo salí de esa misa, fue como, parce, el padre no cree que Dios está en la hostia, o sea, ¿qué es esto? Y es padre, o sea, ¿qué me espera a mí? No sé. Y me dijo, Gabo, tú tienes que descubrir cómo creer en Dios. Y el padre se puso la 10, y el man me empezó a llevar, me decía, el viernes en la noche, como yo no podía rumbear, todavía no tenía amigos en México, me dice, te voy a llevar a un sitio. Y confía. Y yo, como ya había estado en cosas de Dios toda la vida, yo dije, me va a llevar al Santísimo y me va a poner una cartica y me va a decir que Dios me quiere decir algo. Y yo dije, ya, esto yo ya me lo conozco, pero bueno, hagámosle caso. Y me subo al carro con el padre y me llevó a un museo. A un museo. Me acuerdo que el primer museo que fuimos era de Kunz, y me paró al frente de... Kunz tiene una obra de arte que es como un perro en bomba, pero en verdad pues no es bomba, es como acero. Y me dijo, aquí está Dios. O sea, en un perro gigante de bomba. Y yo dije, no puede ser. Y fue un mes que el padre me llevaba todos los días a sitios distintos, a museos. Me llevó mucho me llevó a museos y a musicales. Entonces me llevó a ver Los Miserables, y en un punto de Los Miserables se voltea, el padre estaba llorando y me dice, como, aquí está Dios. Me dijo, en esta tonalidad, o sea, me dijo, imagínate que vino gente desde yo no sé dónde a presentar a ti para que escuches en este momento todo un vestuario, toda una escenografía, para que tú entiendas esto. Me dijo, en 1 hora hay una función, y va a ser la misma, pero este momento solo lo estás viendo tú. Y si el actor se equivocó, solo se está equivocando al frente tuyo. Entonces, y así fue. Me llevó también a restaurantes y me hizo ver a Dios en la comida. Me llevó también a un curso de danzas. Me empezó a regalar libros, y ahí fue donde él me dijo, esta es mi manera de creer. Y él me dijo, esta es mi manera de creer, y yo creo así. Y yo a veces he sentido, él siendo padre me decía, he sentido más a Dios en estas cosas que en la propia misa o en el propio rosario. Y para mí ese año se transformó totalmente en descubrir cuál era mi camino de fe y ser creativo en eso. Y ahí es donde nace la creatividad en la fe. Okay. Y venía mucho de un anhelo que yo tenía muy erróneo, intentar creer como los demás. Y entendí que uno tiene que ser creativo y como explorarse uno mismo y encontrarse uno mismo para llegar a su plenitud de fe. Porque la Madre Teresa de Calcuta es del carajos, pero yo nunca voy a ser la Madre Teresa de Calcuta, no porque no vaya a ser santo, porque todos podemos llegar a ser santos, sino porque el camino de ella era ese. Y puede que el camino de Mauro sea el podcast. Y así. Sí, ahorita incluso estábamos hablando que en nuestra debilidad, lo que tú dijiste, que ahí está nuestra mayor oportunidad de santificación. Y es que cada uno de nosotros tiene una debilidad diferente, un camino diferente, todo diferente. Oiga, qué bacano. ¿Cómo se llama el padre? Se llama el padre Daniel Zorrilla. Bacano. Legionario, me imagino. El legionario. Ahí es un loco, y yo siento que a él le doy totalmente pues mi fe. Siento que me dio esa luz en la vida, y desde ahí ya vamos para adelante. Claro. No, igual yo creo que ahorita usted ve la Eucaristía y ya está convencidísimo que ahí está Dios. En ese momento usted veía a Jesús y decía, no, ni abate.
Sí, 100% ha sido así y siento que ha sido como cuestión de alimentarlo todos los días. Ujú. Como que creo que uno todos los días tiene que alimentar su fe y hace poquito estaba hablando con un padre aquí de Bogotá, el padre César que estuvo acá, y hablábamos como mucho de que uno a veces en la fe tiene muchos ideales y en la vida tiene muchos ideales de cosas perfectas y eso percute mucho en nuestra relación con Dios, como que uno a veces el ideal sería ir a misa todos los días o rezar el rosario todos los días o confesarse cada cierto tiempo, pero la realidad es que a uno no le nace ir a misa todos los días. Obvio, bueno, a mí no me nace así tan natural ir a misa todos los días o rezar el rosario todos los días, pero es entender y ser creativo en eso, como yo un momento en mi vida después de que llegué ese año, que al final lo logré acabar, estaba yendo a misa todos los días y en un punto me di cuenta que pues lo estaba haciendo por checklist. Uh-huh. Y había cosas que me llevan mucho más a Dios que la misma misa, porque uno a veces hace las cosas de Dios por checklist. Sí, como por cumplir, digamos. Por cumplir, uh-huh. Exactamente. Y incluso, por ejemplo, una de mis ejemplos palpables de la creatividad de Dios es que yo no me sé ningún misterio del rosario. O sea, yo amo rezar el rosario, pero no me sé ningún misterio. Uh-huh. Ni siquiera me sé si el día es glorioso, doloroso o lo que sea. Y fue porque yo ese año dije, yo voy a rezar el rosario a mi manera y voy a inventarme mis propios misterios. Yo no sé si esto es medio pagano, pero a mí me servía mucho para llegar a Dios. Sí. Y yo decía, Señor, te pido este misterio, lo voy a ofrecer. Y, por ejemplo, los misterios dolorosos son el dolor de Jesús. Y yo le decía, yo quiero contemplar cuando tú fuiste sencillo, porque yo quería ser sencillo en ese momento. Okay. Entonces buscaba momentos de sencillez de Jesús y contemplaba ese misterio. Y eran ese tipo de dinámicas y cosas que yo decía, pues el rosario me va a llegar más así. Y yo creo y espero pues que Jesús le va a alegrar mucho que rece el rosario de esa manera y no necesariamente con los misterios normales. Pues es que al final usted no le está pidiendo, no está contemplando el árbol de yo no sé qué o alguna vaina así, está contemplando momentos de Jesús. Exacto. O sea, la pureza de intención está, mejor dicho. Exactamente. Qué bacano. Entonces, pues ha sido ese camino y siento que lo que a mí más me apasiona la fe hoy en día y intento como explorar cada día más de mi fe es eso, es como la creatividad, como cada día le pregunto a Dios cómo ser más creativo uh-huh. en su fe y en la manera de amarlo y cómo es la mía más pura. O sea, yo sí estoy convencido de que la manera en que Pablo ama a Dios es totalmente distinta a la que yo lo amo uh-huh. y creo que esto es medio loco, pero somos el resultado de muchas fes juntas. Sí. O sea, yo soy el resultado de la fe que me inspira mi director espiritual, mis amigos, mis papás. Sí. Y siento que la vida nos va juntando con gentes para aprender de la fe de cada persona, incluso de la gente que no cree en Dios. Sí, de acuerdo. Siento que nos aporta nuestra fe y nos hace dudar para explorar cada día más. Y nos hace ver también que ellos, viendo la vida de una manera diferente, digamos, sin tener como a Dios en el centro, también ahí está Dios, porque también son hijos de Dios. Sí, exactamente, es como siento que cuando uno ve el mundo así, todo cambia y como que todo le puede aportar y todo es como un redescubrirse uno mismo de cara a Dios. Sí. Y es lo que más me motiva y me gusta. Oiga, qué chimba, perrito, porque yo creo que eso es lo que Dios quiere al final, ¿no? Lo que decía Carlo Acutis de que muchos nacen originales, todos nacemos originales y morimos como fotocopias. Incluso aplica para esto, no solo en temas de morir copiando a gente que no cree en Dios, sino también morir copiando a gente que cree en Dios. Uno puede tomar guías como de santos, lo que usted decía de Santa Teresa de Calcuta, pero al final uno tiene que construir su camino de santidad, mejor dicho. Sí, y ahorita usted habla de un tema muy chévere y ha sido una de las cosas que más me han ayudado y es los santos, porque en todo ese mundo y pues viviendo con padres, antes de comer, antes de almorzar todos los días, leían el santo del día. Y
pero súper breve, pero ahí me enteré de 1000 santos que uno no escucha, o sea, en medio de todo, uno también conoce los santos más famosos. Sí, claro. Pero hay millones de santos y millones de cosas, y yo creo que la santidad es eso, o sea, la santidad es las personas que lograron sacar su plenitud total de lo que quería Dios de ellos, y lo hicieron real. E incluso en todo ese mundo de los santos me di cuenta de santos hasta que nunca me imaginé. Había un santo de la cerveza, ¿Ah, sí? había un santo para los feos. Ay, qué... Y me ponía a leer de santos y yo decía, juepucha, y esa es mi pregunta, como si yo fuera santo, ¿sería el santo de qué? Okay. Y siento que es una pregunta que se tiene que plantear cualquier joven católico, como si yo fuera el santo, ¿sería el santo de qué? Como de la paciencia, sería el santo de la ropa, sería el santo de la naturaleza. Pues Ricardo Acutis es un ejemplo, es el santo del internet. Y eso me parece muy chévere, como, sí, bacano. Como descubrir la santidad de cada uno. Así es, perrito, eso es cierto. ¿Cómo ha sido este camino en el reino, digamos? Yo he conocido un poquito del reino pues últimamente y yo sé que este reino PT, mejor dicho. Pero ¿cómo ha sido, digamos, para su crecimiento en la fe, esta comunidad? Para mí ha sido, siento que fue como un regalo de Dios que yo no escogí, que siento que de un año para acá y en los últimos meses está pasando algo en Bogotá, para la gente de Bogotá que escucha, como que hay un boom católico muy fuerte. O sea, sí siento que Dios está suscitando algo muy fuerte en los jóvenes de Bogotá o de Colombia, no sé, pero en mi realidad, que es Bogotá, sí está pasando algo muy fuerte, y uno descubre muchos, pues creo que nuestra relación es fruto de eso. Sí, literal. Como de esa mezcla de movimientos y cosas. Y para mí la vida en el reino ha sido, siento que yo no lo escogí, como mucha gente que yo he escuchado nueva, que es como, tuve una vida, no sé qué, conocí FTA, conocí Fruto, conocí lo que sea, porque hay millones. Y yo en mi vida tuve el reino desde chiquito. O sea, yo me acuerdo como de mi infancia jugando los domingos con un padre del movimiento. Qué bacano. Como, porque mis papás, desde que lo conocieron, o sea, yo me gradué del jardín y les presentaron en el colegio, que es Cumbres, y desde ahí entré, y Cumbres pues transpira reino, y te invitan al movimiento en diferentes etapas, que a mí eso es algo que me ha gustado mucho del reino, es que hay reino para todas las edades, por decirlo así. Entonces como que yo entré desde chiquito, una cosa que se llamaba NET, después el ESID, después el reino y 1000 cosas, y he tenido ese seguimiento toda la vida, y en un momento sí me lo replanteé mucho. Como que en las mismas preguntas de por qué tengo que creer en Dios, yo decía, ¿por qué me voy a quedar con la única realidad de la iglesia que conozco? O sea, ¿por qué no exploro más realidades de la iglesia? Incluso en un momento de mi vida exploré otras religiones, o sea, sin dejar de ser católico. A mí siempre me ha llamado mucho la atención leer de cosas distintas, y leí de la iglesia ortodoxa, de diferentes religiones. Y a mí eso me parece súper sano, o sea, hay que hacerlo. Yo creo que es súper sano y es súper fructífero, o sea, sí. Por ejemplo, uno leyendo de la religión judía, que venimos de ahí, uno descubre muchas cosas muy lindas y muchas, o sea, como que todos estamos llamados y la gente vive su fe a su manera. Y por ejemplo, ahorita con lo que hablamos de la santidad en su plenitud, hay religiones que logran una plenitud de muchas cosas que uno debería explorar y aprender. Pero volviendo a lo del reino, me lo cuestioné, pero al final siento que mi corazón y mi vida estuvo ahí siempre, y nunca me he alejado mucho del movimiento, siempre ha estado muy presente en mi vida en muchas cosas, y siento que es un movimiento que a mí me ha ofrecido cosas que me han hecho lo que soy hoy. O sea, por ejemplo, siento que esa experiencia de irme un año a vivir con padres del movimiento, a servirle al movimiento, lo enamora uno cada día más de eso.
y ser del colegio y tal. Y también una cercanía que me ha regalado la vida con ciertos padres, con ciertas consagradas, con ciertos consagrados, ha sido un regalo gigante y hoy en día que algunos amigos míos del movimiento ya se están casando, como, o sea, no hay nada que yo sueñe más que mi familia sea como para el movimiento y mis hijos sean amigos de mis amigos del movimiento y ha sido un regalo. Siento que el movimiento también ha pasado por momentos muy duros, ha tenido como, o sea, tuvimos una crisis muy fuerte por el fundador, pero siento que hay una potencial gigante y es con algo que yo me siento identificado 100%, como que siento que, por ejemplo, mi santidad, estoy llamado a vivirla mucho en el movimiento, sin encasillarme, siempre estando abierto a todo, pero siento que es una herramienta muy grande, muy grande. Digamos, entregando mucho de lo que también ha recibido. Exacto, total. Sí. Incluso también a veces siento eso, como me ha dado tanto que también tengo que corresponder a ese, sí, claro, a esa entrega. Qué bacano. Sí, yo el reino lo admiro mucho y me parece un movimiento muy, muy, muy estructurado sobre todo. Ahorita usted toca un tema denso, yo creo, y que a muchos jóvenes como que medio lo escuchan y salen corriendo. Y es el tema de la castidad. Yo creo que usted, pues obviamente, pues rodeado de familia reino y la cosa, pues como que es más sencillo hablar del tema, pero con la gente de afuera, ¿cómo le ha ido? ¿Qué piensa? ¿Qué le ha pasado? Uy, Mauricio, ese tema es un video porque yo siento que la castidad, o sea, siento que la gente respeta muchas cosas, pero siento que la castidad es un tema que primero la gente no respeta, como que pues en el mundo católico, por decirlo así, uno le dice a alguien como, oiga, yo voy a misa, la gente es como así X, normal. Mucha gente no lo apoya a uno, pero como que en la cultura colombiana, pues uno dice, bueno, misa. Uh-huh. Todo el mundo por lo menos sabe que es una misa. Sí. Pero cuando uno le dice a alguien el tema de la castidad o no, yo no quiero tener relaciones hasta el matrimonio, todo ese tipo de cosas, en mi experiencia todos mis amigos son como, parce, en verdad, no lo entiendo, no lo creo. Incluso he tenido amigos que son como, parce, hoy, de propósito de la farra de la noche, es que usted pierda la virginidad. Es como, parce, es que yo no quiero. Uh-huh. Y entonces siento que sí es un tema donde la gente ya se mete y se involucra mucho y la gente no lo busca entender, pero en mi experiencia personal, no sé si muy mediocremente, la verdad, he optado por a veces intentar no explicarlo. Y por ejemplo, con mis amigos más cercanos que no son católicos, como que intento no mostrarlo, sino solo reflejarlo. Porque yo creo que toda la gente en el fondo de su corazón tiene un deseo de eso. Solo que estamos en una sociedad demasiado sexualizada. Yo creo que... Yo tengo un ejemplo muy bobo, pero con todo el tema de los vapes y todo eso que está saliendo nuevo, la gente hoy en día no sabe si es más dañino o mejor que el cigarrillo, porque no hemos visto los resultados de la generación que empezó a fumar vapes. Y puede que a futuro sea mejor que el cigarrillo, no. Pero con esa misma teoría yo digo que somos, bueno, un poco la generación de arriba también, pero somos la primera generación que tuvo la pornografía tan asequible. O sea, creo que la generación de nuestros papás, para tener acceso a eso era todo un show. Sí, las revistas. Escondidas. Uh-huh. Y hoy estamos en una sociedad donde está muy sexualizado todo. Sí, lo tiene en el celular en 3 segundos. O sea, uno se mete al computador y la publicidad, yo me acuerdo, yo llegaba al colegio y jugaba miniclip, billarcito y al lado publicidad era pornografía y era un clic. Uh-huh. Y gratis y todo era muy asequible y creo que nosotros somos una generación que no tenemos ni idea de cómo todo esto nos afectó y lo vivimos y en lo que escuchamos, lo que vemos, las redes sociales, como que todo es tan asequible y siento que si estamos como llamados los católicos y en la castidad a hacer la antítesis de eso y como de sobrevivir en medio de esa, por decirlo así, de esa selva. Sí. Y yo creo que vivirlo con los demás me ha exigido y me ha hecho enamorarme más de eso y eso se lo agradezco mucho.
a mis amigos, que por ejemplo, eso es uno de los temas que yo decía, mis amigos más ateos son los que más me han aportado a convencerme más de esto. Pues porque me exige tener argumentos, me exige tener más fuerza de voluntad cuando pues hay momentos de tentación, y siento que eso es lo lindo de también de complementarse. Yo creo que la gente, pues uno que es como un católico convencido, está muy llamado a tener un círculo social demasiado amplio, o sea, no encerrarnos en nuestro propio mundo porque nos volvemos unas pelotas. Claro, y la comodidad está ahí siempre, entonces exacto. Hay que salir. Y siento que la castidad en eso, o sea, ser casto viviendo en un mundo de católicos, y incluso, o sea, sé que es difícil también, pero también estamos llamados pues a llevar ese ejemplo de castidad en los sitios menos esperados, y para mí ha sido eso, o sea, no tener que explicarlo, sino intentar ser reflejo de eso, también sin esconderlo, y siento que la gente, incluso dentro de la iglesia hay mucha gente católica que no lo entiende, y la gente que pide explicación, explicar, y la gente que no, pues es reflejo de ese amor puro, libre, total y fecundo, pero ha sido eso, y siento que es un complemento para formarse cada día más, y yo creo que la castidad es como la santidad. Yo creo que uno nunca llega a ser 100% casto, sino es una lucha diaria, y siento que a mí no hay nada que me fortalezca más en la castidad que todos los días ver cómo me atacan y volvérselo a cuestionar. O sea, yo siento que yo en el año de Colab en México leí mucho de castidad, mucho, y llegué con muchos argumentos, y después hace como un año me di cuenta que podía tener todos los argumentos católicos, no católicos, racionales, biológicos, y me di cuenta que estaba en un momento que necesitaba vivir la castidad más como en abandono en Dios. Y siento que es eso, es renovarla, y la sociedad y mis amigos me ayudan mucho a renovarla por eso, porque me exigen, y también me ha pasado que ellos saben que yo quiero vivir la castidad, no me la apoyan, pero en un momento que han visto que la quiero dar, es como: perro, ¿qué pasó? Usted lo quería, no lo dude ahora. Amigos que no creen en la castidad, es como: es un sueño que usted tiene, se lo vamos a ayudar a cumplir. Claro, a pesar de que no lo entiendan o que no lo apoyen. Exacto. Entonces ha sido como un apoyo lindo, y también la gente sabe yo que he vivido mucho, que me parece un video, que yo nunca he sentido a alguien que me lo pregunte como con discriminación, o como que sí como con un cierto como este man está loco, pero en el fondo porque la gente quisiera explorar algo así. Sí, como con curiosidad. Con curiosidad de, oiga, chévere eso. Entonces siento que es un regalo en la sociedad cuando la gente pues se entera o pasan cosas que sale a flote que la castidad, como pues ser testimonio de eso. O sea, yo pues no soy perfecto y la he embarrado mucho en la castidad también, pero como por lo menos mostrar que uno tiene el deseo, y mostrarle eso a la gente, que de verdad yo creo que estamos en una sociedad donde, que ahí lleva mi ejemplo de la misa, la gente sabe que es una misa, pero mucha gente no sabe qué es la castidad. Entonces ser testimonio de eso me parece algo muy chévere. Claro, y usted, por ejemplo, siendo testimonio, mostraba como esa convicción, y por eso sus amigos no lo dejaban salirse de ahí tampoco. Sus amigos que no creían en Dios. Eso es muy especial. Eso es muy, muy especial. Qué bacano, qué chimba, perrito. De verdad que sí, porque es un tema muy difícil. Y a veces como que todo el mundo, digamos, a mí me pasa mucho que me lleno de argumentos, como que trato de mostrar toda la teología del cuerpo, la vaina, pero hay momentos en los que uno simplemente tiene que hacer lo que usted dice, y es vivirla. Y con el tema de los argumentos es un video moro, porque por ejemplo, ya hablándolo así en temas reales, o sea, en una fiesta que una niña se quiere hacer de todo con uno, le digo: oiga, no, yo creo que toca esperar al matrimonio, y también porque te quiero y no quiero que pase nada más. Siento que eso es un argumento más pesado que todos los argumentos. O sea, uno puede leerse todos los libros, pero cuando uno lo practica y es testimonio de eso realmente, auténticamente, no por joder, sino auténticamente, eso arrasa. Sí, claro. La vieja se va de para atrás. Sí, literal, y siento que es eso, y hay gente que nunca le ofrecieron eso. O sea, creo que hay muchos hombres y mujeres que nunca se les ha ofrecido no ser usados. Total.
y cuando uno le ofrecen eso es algo demasiado, demasiado lindo. Y por ejemplo yo pude tener una relación en castidad y siento que fue algo demasiado lindo y especial, y es amarse de una manera muy, muy linda. Muy auténtica. Exactamente. Oiga, perrito, ahorita hablábamos también de esa época en la que usted, digamos, como que vio que su vida, que usted también ahorita lo mencionó, que vio que su vida como que estaba demasiado bien y muy tranquila y toda la vaina, y se fue, dijo como me quiero ensuciar un poquito. Yo creo que eso usted no es el único que le ha pasado, y yo creo que hay muchas personas como que ven que todo está bien y deciden como revolcarse un poquito en el mundo. ¿Cómo fue su experiencia y qué le diría a la gente que quiere hacer eso, que ha hecho eso y sé que de pronto se quedó en el mundo? Pues no sé, ¿qué les diría? Yo creo que el mundo es de mucho de personalidades, y yo tengo un mejor amigo que quiero hasta el fondo de mi corazón, y es la persona más opuesta a mí. Uh-huh. Y una vez hablamos de eso y él me decía como, parce, usted, ese tipo es un testimonio de amor muy lindo, y el tipo tiene una novia hace mucho tiempo y fue el amor de su vida, y ha tenido esa novia y yo creo que se van a casar, y el man la da todo por ella y no tuvo que explorar como más niñas, más nada. Él siempre estuvo enamorado de esa persona y la da toda por ella. Uh-huh. En cambio yo, por ejemplo, yo no concibía que mi primera novia fuera mi esposa. Okay. ¿Sí me entienden? Como que yo decía, no, marica, o sea, yo tengo que como explorar y buscar y todo dentro de la castidad, pero como conocer mundo y cosas así. Y yo sí creo que es un tema de personalidades. Por ejemplo, este tipo, yo un viernes yo no lo consigo en mi casa ni loco, o sea, yo tengo que salir, y el man es como, no, me voy a quedar en mi casa leyendo sin mi novia, solo. Y yo decía, wow, chévere, pero yo no lo haría. O sea, yo tengo que salir, probar y también en muchas cosas, como tanto en Dios como en la vida laboral, en mil cosas como que me gusta mucho explorar. Y yo creo que es algo de personalidades, y siento que hay gente que gracias a Dios nació en una realidad muy buena, conocieron a Dios, y creo que está bien quedarse ahí. O sea, uno no tiene que probar la miseria para disfrutar de la gracia de Dios. Uh-huh. Que incluso, aquí me voy a meter en temas polémicos, pero siento que a veces cuando uno entra al mundo católico y en los retiros, uno conoce mucho la historia, yo digo como la historia de Hollywood, como que empieza un bajón horrible, un problema, algo horrible, conocí el infierno, conocí cosas malas y conocí a Dios y otra vez todo es divino. Uh-huh. Y yo creo que mucha gente está llamada a vivir una película francesa. Esta es una película francesa y empieza bien, está bien y se acaba bien. Y es igual de buena y es igual de entretenida, como que... Y yo creo que hay mucha gente que a veces tiene el deseo de probar lo malo. Por ejemplo, yo cometí ese error, como que yo decía, a mí Dios me tiene muy bendecido, todo es muy lindo, y a mí me pasó muy chiquito, y a mí lo que me lo detonó fue mis amigos, pues no mis amigos del colegio, sino la sociedad. Uh-huh. Porque yo en mis amigos del colegio llegué al colegio un día y me enteré que un amigo, los papás eran separados, que un amigo no tenía la situación económica igual que la de uno. O sea, cosas de la sociedad. Y yo dije, a mí me tiene que pasar algo, y yo me lo busqué solito. Okay. Y yo digo como, no, uno no tiene... O sea, yo siento que eso es como un pecado que tenemos a veces los jóvenes, y es que uno quiere ser el más malo. Uh-huh. Y yo lo viví en el año de colaborador, cuando hablaba con los niños chiquitos. Uno sentía como el deseo de, yo quiero ser el niño malo del salón. Y yo quiero ser el primero en hacer esto mal, y gente muy buena y con unas familias divinas, y uno dice, estamos llamados a ser reflejo de Dios, y Jesús fue el más bacán, más líder, más play, por decirlo así, sin ser malo. Uh-huh. Y en la sociedad nos pintaron que ser malo es ser play y es ser chévere y es lo más cool. Y yo creo que si uno lograra entender sin probar la miseria que eso es malo, y ser un tipo siempre bien, sería algo muy especial. Y en mi experiencia me arrepiento y no me arrepiento, porque siento que
me arrepiento porque hubiera sido muy feliz de no probar eso tan malo y haber disfrutado mucho más de Dios. Por ejemplo, en mi caso fue todo el tema de las drogas que me metía ahí a explorar, porque yo dije, no, yo quiero lo más. Entonces cuando yo veía a mis amigos fumar cigarrillos, yo dije, yo voy por lo más. Y dentro de las drogas fue el mismo proceso. Yo decía, no quiero solo marihuana, sino me voy hasta lo más profundo. Uh-huh. Y una de mis lecciones en ese mundo, y en el mundo de que uno busca el peligro, es que uno nunca toca fondo. Sí. Siempre hay un fondo, más fondo. Sí. Y a la gente que no ha tenido que vivir como cosas tan fuertes en la vida, es eso, es como no se meta un barril sin fondo. Y una lección que me dio un padre, se llama el padre Lucas, muy grande, y aquí estoy cambiando un poco de tema, pero siento que es importante, es que en dirección espiritual, yo en un momento estaba combatiendo, o sea, mi pecado más grande y lo que más me cuesta es la pereza. O sea, yo le hago mucho caso al cuerpo y me quedo dormido y, o sea, soy muy perezoso, soy mediocre. Y yo le dije al padre, estoy peleando y rezo y todas las mañanas estoy haciendo una oración por la pereza, pero sigo embarrándola, no sé qué. Y esto fue una luz espiritual que me explotó la cabeza. Él me dijo, Gabo, tú eres como una mosca con una ventana abierta. Y me dijo, tú eres como esa mosca que se pega contra el vidrio y se pega contra el vidrio y no se ha dado cuenta que al lado de la ventana está abierta. Y me dijo, esa ventana es la pereza. Y Dios a veces te está llamando a volar por la ventana, no te está llamando a que dejes de ser perezoso. Y fue el boom, y se resume en esta frase, porque me enredé en la idea, pero es, Dios no busca que acabemos nuestros defectos, sino que explotemos nuestras virtudes y talentos. Y por ejemplo, en mi vida eso fue un error muy espiritualmente, siento que es algo que incluso sigo trabajando. O sea, en vez de pedirle a Dios que acabe con mi pereza, pedirle a Dios que me ayude con mi don de lo que sea a explotarlo más. Y mezclándolo con muchos temas, siento que la santidad es eso. Uh-huh. O sea, siento que, por ejemplo, la Madre Teresa tuvo un vacío espiritual muy largo y ella no le pidió a Dios que se lo quitara, sino ella lo que hizo fue, en su virtud de ayudar a los enfermos y a los pobres, lo explotó. Y de pronto la Madre Teresa se murió con ciertos defectos, pero la virtud que ella pues estuvo llamada a vivir, la vivía en su plenitud y por eso fue santa. Y siento que eso se ve muy reflejado en eso, en buscar a veces como el peligro y buscar probar lo malo. Buscar lo malo es pegarse otra vez contra la ventana en vez de explotar todo lo bello y lindo que es la vida, que es la fiesta, que son los amigos, pero pues dentro de Dios, porque no estamos llamados a no vivir eso, sino a vivirlo, pero con mayor plenitud. Mayor plenitud, sí. Qué nota ese tema de la mosca, y eso está bien bacano, esa analogía. Sí, con lo de la mosca me enredé, pero me lo enseñó el padre y para mí fue una luz y yo siento que es una lucha de mucha gente le pide a Dios quitarse los defectos y yo creo, porque no sabemos, pero yo creo que Dios en el fondo no nos pide, o sea, sí mejorar nuestros defectos, pero invertir más el tiempo en explotar las virtudes que en quitar defectos. Claro, y es que yo creo que con el tiempo esas mismas virtudes y talentos que uno tiene, explotándolas, pues van a ir opacando los defectos. O sea, si yo me enfoco en más bien explotar eso, pues mis defectos poco a poco van a ir desapareciendo, o al menos disminuyendo, ni siquiera desaparecer, porque yo creo que hay defectos que uno definitivamente va a arrastrar toda su vida. Exactamente. Pero el tema de los talentos es espectacular. Sí, es una locura y es muy chévere. A mí fue una luz que tuve hace como un año, pues no una luz, un padre me lo mostró hace un año y fue muy revelador para mí. Siento que perdí 18 años de mi vida intentando quitarme defectos en vez de explotar lo que Dios nos llama a hacer. Claro, sí, porque nos enfocamos solo en lo malo que tenemos, sino en todo lo que podemos dar, todo lo que Dios nos regala. Exactamente. Qué chimba, perrito. Sí. Oiga, ya para ir cerrando, porque se pasó el tiempo volando, yo no me di cuenta de esta vaina. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde, pero bueno. Digamos, ¿cómo está Gabo hoy? ¿Cómo vive Gabo su fe hoy? ¿Y qué viene para usted, para todo? Pues, cuéntenos un poquito de eso. Pues Gabo, ¿cómo vive su fe hoy? Gabo, siento que mi luz de la creatividad de la fe fue hace 5 años ya,
y siento que desde ahí ha sido una relación demasiado chévere con Dios, porque peleo, lo puteo, lo amo, no lo quiero, y siento que eso ha sido chévere, como que y ahorita estoy en un momento de vida donde Dios me dio a fuerza, siento yo, me pidió que me abandonaran Él. O sea, uno todo en la vida tiene como un plan, como tengo que estudiar, quiero entrar a este trabajo, mi familia necesita esto, tal. Y este año precisamente, yo me gradué después de mucho esfuerzo, y no tengo planes, como que no tengo planes, y yo me preocupo mucho por el futuro, y este año siento que Dios me dijo como confía en mí, y yo te voy a llevar a donde tienes que estar. A nivel amoroso también no tengo nada, como que siempre uno tiene algo, alguien que le gusta, una relación que defender, o una soltería que cuidar, y yo dije como este año no tengo nada. Y mi familia ahí está, y ya. Y incluso este año me di cuenta que mi familia tiene también muchos defectos y no es la familia perfecta que pensé siempre, entonces como tampoco tengo mi familia tan linda como creía, entonces ha sido como un tiempo de abandonarme literal, como de entregarle mi trabajo, entregarle mis deseos, entregarle mi corazón, incluso hasta plantearse una vocación. Uh-huh. Y que ya nos cruzamos. ahí nos encontramos. Y es eso, y incluso es que tengo la idea muy caliente, porque ayer tuve elección espiritual y yo le dije al padre como padre, estoy muy preocupado por mi corazón, porque quiero cuidar mi soltería y tener una soltería sana, y el trabajo, y quiero entregárselo a Dios, pero la plata, pero mil cosas. Uh-huh. Y él me dijo, Gabo, ahorita la vida te está llamando a ser sencillo, no te compliques. Y en la sencillez, ya para cerrar, que sin los dos hablamos mucho, pero el silencio, como que siento que ahorita mi fe me pide mucho silencio. A veces vamos al Santísimo a hablar y siento que en el silencio está Dios, y en el silencio espiritual, en el silencio de corazón, de anhelos, dejarnos como callar, y siento que ahorita Dios me está pidiendo eso, como todos esos sueños que tenías de anhelos, cállalos un segundo y escúchame que quiero de ti. Y ha sido eso, o sea, ahorita llevo una fe en silencio y demasiado abandonado en el man, demasiado abandonado en Dios, y siempre intentándole servir, y siento que eso me tiene incluso no feliz, pero me tiene muy tranquilo, me tiene muy en paz. Y siento que también aprendiendo mucho de la iglesia. El último año me di la oportunidad de conocer cosas distintas al movimiento, y eso me ha hecho crecer de una manera gigante en mi corazón y en mi fe. Entonces eso también ha sido un regalo, y seguir siendo creativos, inventándose cosas. Seguir siendo creativos para Dios, así es. Exacto. Qué chimpa, perrito, de verdad que sí. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a la gente? Ya para terminar. Uy, eso está difícil, pero después de todo lo que hemos hablado. Pero yo creo que mi mensaje final sería eso, como nunca intentar tener la fe de alguien más. Por más que sea el santo de los santos, por más que sea el Papa Francisco, uno nunca va a ser el Papa Francisco, y cada uno está llamado a una fe en plenitud a su manera, uh-huh, sin buscar una iglesia, una fe cómoda, siempre siguiendo a la iglesia y lo que nos enseñó Dios, pero cada uno explore su manera de creer en Dios y enamórese de Dios a su manera, y la de cada persona es única, y ahí está la santidad, en las virtudes que estamos llamados a explotar, y en el silencio de escuchar a Dios, porque el único que nos va a mostrar ese camino único que tiene cada uno es Dios. Entonces es eso, encontrar, para resumirlo en una frase, como ser creativos para encontrar la santidad de uno en el silencio. Y ya. Qué crack. Mi perrito, gracias por estar acá. Para mí ha sido un honor, de verdad que sí, y todo lo que Dios nos regaló hoy ha sido muy grande.
Gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en otro capítulo. Gracias, Mauro.